Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches para quienes nos vean a través de las redes de Intolerancia. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista, una charla que a mí me da mucho gusto recibir a gente talentosa en Puebla, gente que trabaja en favor de los ciudadanos en general, más allá de las aspiraciones y de los proyectos que se les pueda encasillar a cada uno de ellos. Pero me da mucho gusto el día de hoy recibir a Enrique de la Madrid, quien, bueno, pues desde hace ya algún tiempo, seguramente ustedes lo saben, pues es un hombre que genera mucho ruido, el simple hecho de nombrarlo. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Puebla. Gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí en esta conversación contigo. No, hombre, bueno, ¿cómo te trata Puebla primero y el motivo de tu visita? Sí, cómo no, bueno, primero me trata muy bien, o sea, siempre me ha gustado mucho venir a Puebla, en este caso a la ciudad de Puebla. Vine sobre todo primero por invitación de esta asociación que se llama Tesoros de México, que es una asociación que agrupa a un cierto perfil de hoteles y de restaurantes que ameritan tener la certificación de tesoros. Normalmente son hoteles boutique o son ex haciendas, no son los hoteles, digamos, masivos, ¿no? Normalmente son edificios también históricos y también muchos restaurantes que entran en esa categoría. Y eso sí suele atender a un cierto segmento de turismo, un turismo de un poco más poder adquisitivo. Los conocí yo cuando fui secretario, participé en diferentes eventos y ahora están teniendo en Puebla, están teniendo el día de hoy y el día de mañana, están teniendo su evento y vienen personas de diferentes partes del país. Había gente de Chiapas, había gente, digamos, de la Ciudad de México, obviamente la comunidad poblana muy grande. Y aproveché también para en la mañana visitar el Banco de Alimentos de aquí de Puebla, que ya me habían dicho, forma parte de esta red de bancos de alimentos en México, que son como 54, y me habían dicho desde hace tiempo que el de aquí era quizá el mejor administrado. Y sí, francamente me quedé con una gran impresión, grandes instalaciones, y atienden a cerca de 150,000 familias cada semana. No, bueno, la verdad es que se hace un gran trabajo y es motivo de que los poblanos estemos orgullosos de que exista pues ese interés, ¿no? De empresarios, de agrupaciones, de gente interesada en ayudar a la gente que lo necesita. Enrique, pero también debo de preguntarte porque al final no es casualidad que ande circulando por todo el país. Pues sí, a ver, yo desde hace tiempo, primero desde que incluso dejé, siempre he tenido el hábito cuando era yo también funcionario de viajar mucho, conocer a la clientela que tratas, cuando era secretario de Turismo a los turisteros, cuando estaba en el sector de Bancomex, Banco Nacional de Comercio Exterior, pues al mundo del comercio y así, porque es muy importante primero estar viajando y saliendo, ¿no? La otra, pues efectivamente yo también soy parte de ese grupo de mexicanos que no está satisfecho con el camino que está tomando el país. Pero antes de eso, también reconozco que hubo muchas cosas que tampoco hemos hecho bien en el pasado. Así como reconozco que hay unas muy buenas y que también me parece incorrecto que se pretenda decir todo el pasado estuvo mal. Esa es una posición muy simplona y además de falsa. Pero también sería falso no reconocer que hay cosas que han sido insuficientes. A mi juicio, la más insuficiente ha sido no reconocer que mucha gente se nos fue quedando atrás. No en balde tenemos a más de 50 millones de mexicanos en la pobreza, ¿no? Entonces, si tú viajas, si tú estás constantemente también viendo el mundo, de lo que se trata es de generar las alternativas para salir de donde estamos. O sea, tú tienes que tener la capacidad de saber qué está pasando en México y qué está pasando en el mundo si queremos tener una alternativa de un mejor México. Y ese es en la etapa y ese es el tipo de actividades en las que yo estoy. Incluso en la misma academia en la que estoy, en el TEC de Monterrey, Centro para el Futuro de las Ciudades, hasta el nombre te dice pues que estamos siempre pensando en cómo podríamos ser mejores y qué debemos de hacer hoy para ser mejores mañana. Y por cierto, no un futuro lejano, porque el mundo de hoy no tiene paciencia. Y lo que hoy pensamos que es lo correcto, quizá dentro de algunos años nos damos cuenta que íbamos en el camino equivocado, que ya pasó, ¿no? Que en el paradigma de ONU Habitat, en donde primero se buscaba descentralizar las ciudades y hoy por hoy lo que se busca es dar calidad de vida en las ciudades del futuro, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que va evolucionando los mismos conceptos de la humanidad y sobre todo hablando de las ciudades. Hoy, pero me gustaría que, sobre todo porque hay gente que te conoció como funcionario, pero que, digamos, sabe de dónde vienes, tu apellido dice mucho, pero me gustaría preguntarte, de ese México en el que tú creciste,
en el que tú viste a un presidente de la República con el que convivías de manera diaria, de ese México al México de hoy, ¿qué ha pasado? Hemos mejorado, nos estancamos. Tú hablabas hace un momento de lo que nos hemos retrasado en muchos aspectos. ¿Qué ha pasado en ese México del que tú viviste como niño, pero muy cercano al poder, y con el México que después viviste como alto funcionario? ¿Cómo no? A ver, y mi película va a ser un poco de los 80 al 2018. Claro. Después hablamos de después del 18. A ver, en ese México de los 80 a hoy, somos, para empezar, 45 millones de mexicanos más. Entonces, parte del problema en nuestro país es que hemos crecido por arriba de nuestra capacidad de generar bienestar. Hemos crecido una España más, ¿no? Una España más. Y a pesar de eso, prácticamente en todos los indicadores, o en muchos de ellos, hemos mejorado. Por ejemplo, antes teníamos un nivel de escolaridad de 4 años, ahora andamos cercanos a 10. Antes tenías una expectativa de vida probablemente de 50, 60 años, hoy la tienes de 77, ¿no? Y la tienes, ¿por qué? Porque tienes un sistema de salud, y en el otro porque tienes un sistema educativo, ¿no? Porque yo doy datos porque al final del día, como dicen, dato mata relato, porque ante este mundo de que somos un país peor, no es verdad. Otra vez, más educados, en principio más sanos, porque también tenemos más esperanza de vida, menores niveles de mortandad por niño, menores niveles de mortandad por mujer embarazada, y luego datos que son sobre todo de qué rol juega México. Bueno, tenemos el 70% de la población, por ejemplo, que tiene acceso a internet, ¿no? El 80% de la gente tiene acceso, tiene un celular. La gran mayoría de las viviendas, 90 y tantos % de las viviendas, tiene acceso a agua, ¿no? Agua potable entubada. También el número de viviendas que tienen un piso de tierra, pues también va a la baja con respecto al total. O sea, los indicadores de bienestar van para arriba. Y luego si ves algunos generales, y Puebla es testigo de ello, somos el 7º productor de vehículos en el mundo, pero el 4º exportador. Somos el 4º productor de cerveza, pero primer exportador. Somos el 10º país productor de alimentos en el mundo y el 7º productor de proteína animal. Entonces luego ese México fracasado que nos quieren hacer creer para que de repente como que llega alguien y dice, yo sí los voy a llevar al cielo, eso es falso, eso es falso de toda falsedad. Ahora, habiendo dicho eso, también en esos años, hay la otra muy importante, México se transformó, muy importante, de ser un país monoexportador, el 70% de nuestras exportaciones eran petróleo. Hoy el petróleo no representa ni el 6% de las exportaciones. O sea, en estos 40 años la economía se reconvirtió, se diversificó, nos volvimos una potencia comercial, y uno diría, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? Nos importa, porque la mitad del México, sobre todo del centro al norte del país, que se supo integrar al mundo, ese es el México que ha crecido. Y sobre todo el México más hacia el sur, que la frase que yo uso es, no ha podido, no ha sabido, no lo han dejado integrarse al mundo, es el México que se nos ha atrasado más. Pero algunos dirán que para ti es muy cómodo, pues si vivió en Los Pinos, si es la cuna con sábanas de seda, y cómo, porque es la política actual y uno de los discursos constantes de ciertos políticos, concreto el presidente, en donde pues actualmente es, si tú no viviste esa parte de la pobreza, no entiendes la pobreza. Pero es falso, y fíjate, y además tan falso es que qué poco sirve que la hayan vivido algunos y qué malos resultados dan. Porque si ser pobre es el requisito para ayudarle a la gente a dejar de ser pobre, ¿qué mal vamos? No, yo no creo en eso. Yo no me compro ese rollo. Primero, varias reflexiones. Cuando yo llegué a una familia que llegó a Los Pinos, yo ya tenía 20 años. Yo ya me había formado de una familia que yo así la describo de clase media. O sea, mi papá fue una persona en la que, como el México de su época, él nació en el 34, entonces en el México de los 50s y los 60s, si tú te preparabas y si tú trabajabas, tú avanzabas. Era el México que creció donde crecieron las clases medias, y de esa familia yo nací. Hay otro tema que yo también quiero resaltar. La cultura del esfuerzo no viene nada más del que tiene necesidades. La cultura del esfuerzo también viene de los que tenemos la convicción de que tenemos la obligación de sacar de nosotros la mejor posibilidad de cada uno de nosotros y la mejor versión para servirle al país y hoy en día incluso al mundo. Entonces, la cultura del esfuerzo tampoco es monopolio de los necesitados. Se pierde después de esos años que te tocó vivir, la hegemonía priista,
posteriormente la transición, Vicente Fox, Calderón, el regreso del PRI y en donde tú apareces ya en la escena política. Esa parte que tú hablabas al 18, ¿no? Es una etapa en la que pareciera que es el blanco perfecto para seguir manteniendo las nuevas políticas públicas que hoy se siguen en este país. Que tú citabas muchos números, muchos datos. ¿Por qué no son suficientes para que permeen las estadísticas del retrato electoral que hoy tenemos en México? Bueno, porque primero, así como yo hablé de estos avances, también te decía yo que hay que reconocer que hicimos cosas que no fueron suficientes. O sea, que siga habiendo 50 millones de pobres o más pobres en el país, pues es una falla terrible. O sea, no hicimos lo suficiente para incorporar a más gente al crecimiento de la economía, ¿no? Y nunca fue de manera deliberada, pero no fuimos lo suficientemente atentos a ese tema. Y cuando digo no fuimos, quiero hacer hincapié en que no solamente es culpa de un gobierno, también generamos una sociedad un tanto insensible, una sociedad donde un poco dijeron, pues yo estoy bien, y seguramente como yo estoy bien, estoy contribuyendo a otros que les vaya bien. Y no es así como funciona ya el mundo. El mundo hoy en día tienes que andar volteando y viendo, oye, se me están quedando atrás, pues voy por ellos. Lo que yo creo que nos pasó como sociedad es íbamos a nuestro ritmo, el que va más rápido incluso va más lejos, y no volteas nunca a ver. Entonces, hacia adelante, porque también el tema es hacia adelante, ¿qué tenemos que hacer? Primero, yo no creo que polarizar entre los mexicanos resuelva nada. Porque si la polarización sirviera de algo, ¿por qué hay 8 millones de pobres más? ¿Por qué hay 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud porque quitaron el Seguro Popular? ¿Por qué hay 100,000 muertos? Cuando en administraciones como la del presidente Calderón, que tanto criticaron el tema de seguridad, a estas alturas iban 30,000 y ya van 100,000. Entonces, por eso a mí el tema de que, tienes que venir del sufrimiento para entender cómo arreglar los temas, pues se ve que no. Y la polarización no sirve de nada. La otra, nos distrae. Porque en lugar de estarnos los mexicanos preguntando cómo vamos a hacer un mejor sistema educativo para tener las herramientas en una economía digital, cómo vamos a aprovechar la tecnología para atender los temas de salud, cómo vamos a lograr un país más seguro, nos la pasamos distraídos todo el santo día. Pero hay un tema que yo creo que todos debemos preguntarnos. Estuvieron los gobiernos priistas, estuvieron los gobiernos panistas, ahora el gobierno de Morena, y al final esos puntos negativos de los que hablas, todos siguen a la alza, y estuvieron a la alza en los gobiernos priistas, estuvieron a la alza en los panistas, y ahora incluso los márgenes son superiores a los que marcaban los anteriores gobiernos, pero siguen a la alza de una u otra manera. Yo te pregunto, ¿se puede? O sea, ¿sí hay manera de detener esa violencia creciente? ¿Sí hay manera de mejorar las condiciones y disminuir el número de pobres en este país? O sea, ¿sí se puede? No, claro que se puede. Y además hay condiciones para hacerlo. Lo que no podemos es desperdiciarlas. Y pongo ejemplos. A ver, para que una sociedad salga de la pobreza, necesita crecer económicamente hablando. Necesita crecer mucho, mucho. ¿Y cómo se genera el crecimiento? Con inversiones. ¿Cómo? Ejemplos, pues que quieran venir más plantas de automotrices a invertir aquí. O que o que los mexicanos desarrollemos industrias ahora modernas, limpias, por ejemplo, del tema de las aplicaciones, de los softwares, ¿no? Porque ahora eso es lo que está creciendo hoy. Hoy están creciendo, ¿no? Los Amazon, claro, los Uber, los Facebook. Los mexicanos tenemos esas habilidades, entonces lo que tenemos que hacer es irnos incorporando a una economía que es de mayor valor agregado, que paga mejor y que necesita más habilidades, ¿sí? Y eso está ocurriendo en el mundo, hoy está pasando. Hoy está habiendo un conflicto entre Estados Unidos y China, y muchas empresas extranjeras que hoy en día están en China se van a querer reubicar más cerca de los Estados Unidos, y ahí está México. Hay un proceso que yo digo de desglobalización. Ya nos dimos cuenta que los chips que usan los coches, y si se fabrican en Taiwán, pero no llegan en Taiwán porque hubo un tsunami, no hay coches en Puebla. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues vamos a traernos de esas fábricas que hacen chips a México. Tercera, nos tenemos que mover de una crisis, de un cambio climático, nos tenemos que mover de las energías fósiles a las renovables. Son inversiones, son plantas fotovoltaicas. ¿Dónde puedes hacer eso? En México, y son empleos para jóvenes mexicanos. Y la cuarta, es un mundo digital, un mundo del internet. Hoy en día ya aprendimos, después de la pandemia,
que tú puedes tener un joven, siempre y cuando tenga internet, tenga una computadora y tenga habilidades, hoy se puede conectar a lo más moderno de México y del mundo desde su casa. Ya lo aprendimos porque la pandemia sirvió como un experimento, ya vimos que sí. Entonces, en este mundo de posibilidades, ¿en serio la mejor propuesta es estarnos peleando entre nosotros? Y no solo entre nosotros, yo te preguntaría, porque al final lo que estamos viendo hoy con el crimen organizado, bueno, pues cada vez va permeando más la sensación de que vivimos en un narcogobierno. Pues parece que sí. Y esto pareciera que no pasa nada, además, y que entonces hay que cuidar ahora, según las últimas declaraciones, hay que cuidar a los delincuentes, ¿no? Caray. Entonces, esa parte me parece muy grave, pero ahora yo te lo pregunto, que me voy a brincar 3 de las preguntas anteriores que tenía yo. Aunque nada más hago una reflexión. Eso no lo podemos normalizar, ¿no? Pareciera. Pero tú compartes una reflexión así. Indigna, ¿no? Parece absurda, ¿no? Y genera impotencia en el sí, ciudadano. Sí, pero también tiene que generar un rechazo. Claro. A ver, ¿tú crees que una mamá, ¿no? que por ejemplo, que resulta, como ha sido el caso de los feminicidios, ahora resulta que la mamá tiene que preguntarse por qué ese chamaco violó y mató a su hija? ¿Ahora ese es el juego? O sea, como tienes un Estado que no es capaz de detener eso, ahora nos piden que seamos considerados con esos delincuentes. No, a ver, el tema más bien es, en eso coincidiría, tenemos que ir a ver cómo parar la fábrica de delincuentes. Pero pues si ese muchacho siendo un delincuente, por lo menos de entrada lo castigas, lo paras, lo separas de la sociedad. No sé, eso es tan elemental, ¿no? Eso es muy elemental. Y yo no creo que en México tengas que ser ni un especialista, ni un licenciado, ni un doctor en nada, para utilizar la inteligencia que todos tenemos y saber que esas opiniones están equivocadas. Enrique, lo que viviste de niño, regresando a esa parte, de vivir con un presidente, convivir con un presidente, vivir las presiones, que eran otras, sin duda alguna, pero es la presión de ser presidente. Creo que la respuesta la sabemos la gran mayoría, pero te pregunto, ¿te gustaría ser presidente y por qué y para qué? A ver, hoy en día también tienes que contestar eso con cuidado, porque nuestro régimen electoral es demasiado riguroso y te pueden aplicar que este cuate está haciendo actos anticipados de campaña y no es que uno le dé vuelta a las preguntas, sino tiene que ser cuidadoso. Yo lo que me preocupa es el camino por el que va el país, porque me sé el final de la película si así seguimos. Un país más pobre, un país más inseguro y donde perdamos el futuro. ¿Es una exageración cuando se dice que vamos camino a un Venezuela? No, yo veo que no. Yo creo que está bastante claro que sí se puede. Los venezolanos no estaban así hace 15 años. Los venezolanos en su momento también pensaron que no había un peor sistema político que el de ellos, ¿no? Y bueno, tuvieron esta figura nefasta de Chávez, que después de un intento de golpe de Estado, lo eligen, ¿no? Y pues hoy Venezuela es quizá una quinta parte de lo que fue Venezuela hace 15 años. O sea, se hizo chiquita y pobre. Y con 4 millones de venezolanos que tuvieron que salir del país y más y que siguen saliendo. Ese no debe ser el futuro de México, pero puede ser. ¿Cómo puede ser eso? Pues que nos quedemos así viendo, que creamos que no es cierto que eso puede pasar y todos los días va pasando. Pues es el peor de los mundos, cuando la gente cree que no puede pasar. A ver, pero no, digamos, entendiendo la legislatura electoral, no me digas que eres tú, pero al final, ¿hay condiciones para que pueda llegar a la presidencia? En este momento, ¿tú ves condiciones para una persona diferente a lo que hoy se conoce como la 4T? Sí, a ver, no solamente hay condiciones, tiene que ser. Porque la propuesta, a ver, si la propuesta del gobierno actual, eso también para ser muy claro, porque yo no soy una persona que está en contra por no estar ahí. Si la propuesta del gobierno actual fuera viable, fuera inteligente, fuera razonable y fuera para un mejor México, yo te juro que diría, qué maravilla, qué bueno, que se sigan, porque vamos bien. Y ya otros nos podríamos dedicar a otras cosas, porque las cosas van bien, pero no van bien, van al revés. Y además no entienden el mundo, ni les interesa. No entienden la economía, ni les interesa. No les interesa tampoco en el fondo que la gente mejore. ¿Qué les interesa? Yo creo que el poder, la verdad. Ahora uno diría ahí, ¿y que no a todos les ha interesado el poder? Sí. Nomás que al final del día es muy diferente el poder por el poder que el poder para poder hacer algo. Y esa es la diferencia. Y lo que hoy en día necesitas es un gobierno
que acompañe una sociedad, pero que ya no necesita papá gobierno. Más bien un gobierno que acompañe a la sociedad y que le ayude a cada uno de los sectores y a cada uno de los mexicanos, si me apuras, a sacar el mejor potencial que cada uno de nosotros tenemos. Ya no necesitamos tlatuanis y ya no estamos alguien donde deleguemos en alguien todas las decisiones y el futuro. Y como nosotros somos chiquitos, pues necesitamos a alguien que nos guíe, que nos oriente. No, hoy los liderazgos son liderazgos horizontales. Todos estamos obligados a cambiar y a poner lo mejor de cada uno de nosotros. Imagínate, vamos a ser lógicos también. Una persona puede cambiar el país, o 126 millones de mexicanos trabajando en una dirección inteligente podemos cambiar un país. Pues es hasta aritmético, ¿no? Si fueras presidente, yo aclaro que te lo estoy preguntando yo y no lo estás manifestando tú. Exacto. Si fueras presidente, ¿hay elementos para cambiar esta inercia en la que estamos metidos? ¿Hay manera de rescatar ese aeropuerto o ese cascajo que nos están dejando en Texcoco? ¿Hay manera de detener el daño ecológico que se está generando? ¿Se puede? Y sobre todo la que me preocupa a mí más como papá, como gente de familia, pues el tema de la inseguridad. ¿Hay manera de enfrentar a ese creciente crimen organizado? Porque al final, pues me parece que quien levante la mano sabe que pone en riesgo incluso su vida. Sí, a ver, primero sí hay manera. Y la manera que te digo es, mira, hay miles de millones de pesos y de dólares esperando entrar a México, pero no van a entrar en las presentes condiciones. No van a entrar, porque nadie quiere venir a invertir en un país donde de repente el gobierno te dice que lo que hiciste hace 2 años ya no es legal. ¿Por qué? Porque digo yo. Entonces, las condiciones están dadas, así para usar ahora términos más gráficos, para que lleguen chorros de dinero limpio a invertirse en México, porque México es un gran lugar para invertir, hombre, porque estamos al lado de la economía más grande del mundo, porque estamos bien comunicados, porque tenemos gente preparada y calificada y somos buenos trabajadores. Y porque tenemos una población joven y geográficamente en un lugar maravilloso. Entonces tenemos todas las condiciones para ser un lugar que quieran venir a invertir, pero no van a venir a invertir en un ambiente hostil. Entonces, cámbiales el ambientito, hombre. Cámbiales el ambiente hostil y de entrada tendríamos el beneficio de miles de millones de pesos y dólares invirtiendo en negocios, en plantas automotrices, en proveeduría, en naves industriales, en el sector turismo, en el sector agropecuario, en la minería. Y entonces, de entrada tendrías, un ánimo diferente. En el 18 nos dijeron lo mismo. Nos dijo el hoy presidente que pues una vez que él llegara todo iba a cambiar de la violencia a los abrazos, a una política de paz y la realidad es que no sucedió. Sí, pero yo estoy explicando no el fin de la película, estoy explicando el cómo. Y ahí es donde choca el discurso de hoy con la realidad. ¿Cómo vas a mejorar el nivel de vida de los mexicanos si te estás peleando con la inversión? A ver, que me digan cómo. ¿Cómo vas a generar empleos para los mexicanos si te peleas con los inversionistas mexicanos y extranjeros? ¿Cómo vas a lograr que crezca más el turismo si te peleas con los operadores y los inversionistas españoles? ¿Cómo vas a lograr que mejore el empleo en Zacatecas si te peleas con las mineras canadienses? Entonces, yo no te estoy diciendo el final de la película, te estoy diciendo el final de la película y cómo se llega a él. Y la verdad es que sí confío en la inteligencia de los mexicanos, en que el suficiente número de mexicanos, que nada más necesitas la mayoría, en la entrada no necesitas a todos, para que entiendan que el camino por el que vamos no vamos bien. Mira, yo sostengo esto. Primero hay que definir a dónde queremos ir. Oye, ¿queremos venir a Puebla? Pues no tienes muchas carreteras para venir a Puebla. O sea, hay 2 alternativas, pero si te fuiste hacia Cuernavaca, a Puebla no llegas, ¿no? O si te fuiste, no. Entonces, si los mexicanos nos ponemos de acuerdo de a dónde queremos ir, que yo creo que es un país de clases medias, un país donde todos tengamos ingresos suficientes para comer 3 veces al día, para vestirnos bien, suficientemente bien, para una vivienda propia o rentada, pero digna, y para tener servicios de educación y salud. Eso es lo que queremos, sí. Pues entonces no crean que hay muchos caminos, ¿no? Enrique, una pregunta. A lo largo de estas casi 6 décadas de vida que tienes, ¿el apellido te ha ayudado o te ha pesado? A ver, a mí me ha ayudado, porque para mí mi pertenencia a la familia de la que yo vengo, a mí me dio lo primero, lo más básico,
me dio cobijo, me dio comida, me dio cariño y me dio educación. Y me hizo a mí una persona en ese sentido, ¿cuál será la palabra? Pues que me sentí querido y estimado, que es lo primero que sacamos o queremos sacar de una familia. Desafortunadamente no es el caso de muchas familias. En muchas familias los problemas y los traumas empiezan en las familias. Entonces, primero de entrada, ese no fue mi caso. O sea, recibí afecto, cariño, educación, ¿no? Después recibí, cuando yo viví ya cerca de un presidente, a mí me tocó ver, pues yo lo viví, una persona honesta y capaz. Yo por eso sí creo lo que muchos no creen. No puede haber un político honesto y capaz, pues esos no existen. Yo viví con uno. Entonces a mí me genera eso un optimismo de que si yo lo viví, yo he tratado de ser así. Un hombre honesto y he tratado de ser capaz. Yo creo en eso. Y no me siento exclusivo ni en ese sentido, qué bárbaro, y tú sí puedes porque, entonces tú no puedes, tú otro mexicano, tú no puedes ser honesto y capaz. ¿Tú genéticamente eres diferente? O sea, no, y además como dicen, origen no es destino, ¿eh? O sea, todos nacemos en circunstancias diferentes. Y yo lo que sí creo que tenemos que hacer en México es cómo nos emparejamos, cómo nos igualamos en oportunidades. A mi juicio, lo más relevante es cómo nos damos habilidades y herramientas para competir en el mundo de hoy. Y sí, a ver, mi mundo sí me ha permitido entender esto. Y yo lo que estoy haciendo es poner mis reflexiones, mis ideas, para el que las quiera. Si al final la gente dice, pues yo no creo en eso, pues qué pena, man. Electoralmente seguramente ha pasado por tu mente cuánto ayudará o cuánto perjudicará el hecho de ser un de la Madrid, de ser un expriista, o no expriista, a ver si formar parte de todo lo que implica para bien y para mal el PRI. Pero ¿tú cómo ves el futuro de una candidatura de oposición, sea quien sea el candidato, con esas marcas, con esos antecedentes, y puede ser un antecedente de un apellido de la Madrid, de un apellido Colosio, de un apellido que no tenga ese arraigo político en México, pero al final, ¿cómo compaginar para llegar a una elección de Estado que nos queda claro que así va a ser? A ver, yo lo que diría es, vámonos quitando las etiquetas, porque así nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Oye, es que tú le vas a este equipo, bueno, pues lo que pasó en Querétaro, ya ni para qué hablamos de partidos, tú eres de este equipo, yo soy de este, y nos vamos a dar a matar. Eso es lo que nos está pasando en este país, etiquetas, eso no nos ayuda. ¿En qué somos comunes? En mi caso, ¿qué soy común? Yo creo que tengo las mismas intenciones que cualquier padre o madre de familia de poderle proveer a sus hijos lo mejor para que sean ellos quienes quieren ser. En eso somos igual. Oye, pero tú eres de tal equipo de fútbol. Sí, pero quiero lo mismo para ti que tus hijos. Y todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Contribuir a que las otras familias tengan las mismas oportunidades que tuve yo y las que les trato yo de dar a mis hijos. Y están concentrados en valores y en habilidades, en herramientas. Porque el mundo cambia tanto que lo que necesitas son habilidades y herramientas para que te permitan ser competitivo en un mundo que cambia. Hoy la gente quiere, y lo entiendo, certezas. A mí alguien que me dé la certeza de que esto no se va a mover. No, eso sería falso si yo te lo ofrezco. Lo que te voy a ofrecer es que tengas las habilidades y las capacidades para enfrentar cualquier mundo que se cambie y que ya no te dé miedo la incertidumbre, porque tienes las habilidades para hacerle frente a la incertidumbre. Esa es la verdad. Ese es otro cambio, ¿eh? Hay que hablar con la verdad. Porque eso de decir que la gente es sabia, pero tratarla como tonta, está muy gacho. Una última pregunta, porque el tiempo apremia. Te quiero preguntar, Enrique, sobre un tema que me parece será fundamental. Es evidente que te empiezan a poner la etiqueta de un posible presidenciable.
esa etiqueta empieza a pesar y empieza a marcar corrientes a favor y también corrientes en contra. Seguramente te llegarán amenazas, te llegarán mensajes como se acostumbran. ¿Estás dispuesto a enfrentar todo eso que en el camino encontrarás, que sabes, eres un hombre de política de toda la vida, sabes que los vas a enfrentar? ¿Estás dispuesto o estarías dispuesto en caso de que las condiciones te fueran favorables para llegar hasta la última consecuencia? A ver, sí, pero tú vas a decir cómo opero yo y cómo funciono yo. Tú vas poniendo tu parte y avanzas en la medida en que tienes aceptación y gente que está dispuesta a seguir. Si uno pone su parte y el único que te sigues eres tú, pues no sigues. Te engañas solo. Pues claro. Entonces yo soy en ese sentido muy realista. O sea, yo estoy dispuesto a jugar y avanzar en la medida en que hay gente suficiente que lo ve positivo. Y también tengo la confianza en que si la gente logra quitarnos las etiquetas, al final del día diga, este cuate sí me puede ayudar, aunque tenga un origen diferente. Es más, ¿yo para qué quiero una persona que esté peor que yo? Yo quiero que me ayude alguien que está mejor que yo. Pues eso es lo lógico. Yo, por lo menos, siempre aspiro a algo mejor que yo, nunca algo menos que yo. Entonces también este argumento como de que tiene que ser alguien como yo nunca busco como herramienta de superación a alguien como yo. Yo siempre busco a alguien mejor que yo, porque es instintivo, es natural del ser humano y de los mexicanos superarnos. Yo no creo en un mexicano conformista. Ese mexicano del sombrero y agachado ya no existe. Y ni intentemos retomar ese México, porque ese no es el que nos conviene. O sea, nosotros tenemos más bien al revés, vocación de grandeza. Somos un país que tiene que ser un país, repito, de clases medias, grande, ambicioso. ¿Y tenemos con qué? No nos la perdonaría la historia, no nos la perdonaría nuestros hijos, ¿no? Es decir, esta generación de dejados, ¿no? Fíjate lo que nos tocaron, esta generación de dejados. Les tocó en sus manos generar un mejor México y se quedaron espantados, pasmados y se hicieron chiquitos. A mí, yo por lo menos no pienso que me pongan en esa lista de generación de dejados. Pues Enrique, tienes un proyecto personal, me queda claro, tienes ambiciones, tienes deseos de ayudar y el tiempo dirá si este país te da esa oportunidad de ayudarlos en serio o si formes parte de muchos de los que quieren ayudar a este país que está en serios problemas. Pues yo creo que es el tema, ¿no? Yo también tengo una edad en la que también por edad estás más en una actitud de ver ahora qué más puedes dar. Es hasta un tema de edad, ¿no? O sea, yo ya estoy más en una edad de decir, a ver, yo ya hice cosas que me podían haber satisfecho el ego, la ambición personal, realicé cosas que quería hacer. En un momento en que dices, ahora sí, ¿qué más puedo hacer? A ver, siempre lo he hecho, porque ser servidor público, que una buena parte de mi vida ha sido eso. Tratar de ser un buen director de un banco en el sector agropecuario, tratar de ser un buen director en el sector de las exportaciones, tratar de ser un buen secretario, y creo que en todos he dado resultados. Claro que aquí ya el reto es más grande, ¿verdad? Pero al final del día es eso, es contribuir con tu talento, con tu energía, con tu experiencia, con tu conocimiento y el de muchísimos mexicanos. Esa es la diferencia, ¿eh? Yo no creo que aquí haya un iluminado, es el de muchísimos mexicanos talentosos sumándonos en un rumbo que podemos sacar este país adelante. Ese es en lo que yo creo. Pues Enrique, no sé cuántos boletos hayas comprado y vayas a comprar en este camino al 2024, pero me queda claro que te puedes sacar la rifa del Tigre y si es eso, ojalá lo domes por el bien de los mexicanos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Enrique, gracias por la oportunidad. Muchas gracias.